El gobierno del presidente Santos ha iniciado negociaciones con la guerrilla de las FARC en noviembre. Las FARC normalmente no habían dado muestras de querer pedir perdón. Ayer, en La Habana, Pablo Catatumbo, que es el número 2 de las FARC, dijo lo siguiente: ha habido crudeza y dolor causado desde nuestras filas. Primera vez en la historia que las FARC dicen eso en Colombia. Y agregó: debemos reconocer la necesidad de aproximar el tema de las víctimas, su identificación y su aparición. Dijo el señor Pablo Catatumbo. El presidente Juan Manuel Santos hace algunos meses reconoció la culpabilidad del Estado colombiano en el conflicto colombiano. Y por otro lado, el Centro de Memoria Histórica hizo un cálculo según el cual ha habido 220.000 muertos en ese conflicto entre 1958 y el año 2012. ¿Es este un giro tremendo en las FARC? ¿O no es este giro un giro tremendo de las FARC porque nunca habían reconocido algo así? La forma como yo lo interpreto es un giro simbólico importantísimo y es un precedente histórico sin duda. La pregunta es qué tanto indica que hay un desempantanamiento o un avance importante en las conversaciones de paz, o qué tanto indica que hay intereses en negociar otros temas. Como en las conversaciones de paz hay realmente poca información detallada, no sabe uno si esto tiene algún vínculo con el debate que se está dando sobre participación política de las FARC, o si hay, el presidente Santos ha dicho que no es conveniente ponerle una fecha límite a las conversaciones de paz, pero hay una fecha tácita límite que son las elecciones de 2014, y qué intenciones pueda tener las FARC de generar unos resultados a tiempo para la campaña electoral. Es una muy buena noticia para algunas personas. Hay algo de cinismo en ese pronunciamiento, porque pues para nadie es una sorpresa que hay culpables. Es también una respuesta al pronunciamiento del presidente Santos, donde admitió también la responsabilidad de las fuerzas del Estado, y los expertos en este asunto de reparación, pues empieza por ahí, es un punto de partida muy importante. Sí, totalmente coincido, ¿no? Es decir, típicamente la guerrilla en América Latina se justifica históricamente como víctima, ¿no? Es decir, iniciaron los conflictos bélicos porque se habían cerrado las vías institucionales, porque estaban siendo objeto de algún tipo de asedio o de torturas de fuerzas militares o fuerzas irregulares, y es muy raro ver que una guerrilla diga, efectivamente, yo también tengo la culpa. Ahora, cuando ves las cifras del conflicto colombiano, más de 200.000 muertos, 25.000 secuestros, 27.000 personas desaparecidas, parece que las cifras de México palidecen, ¿no? El de la guerra contra la droga. Así que se me hace una cosa importante, pero también tiene que tener contenido. Cuando dicen, bueno, sí reconocemos que hay que reparar las víctimas, ¿de qué manera van a reparar las víctimas? ¿Va a ser simplemente una reparación retórica? ¿Qué pasa con las personas que fueron desplazadas, que fueron millones? ¿Qué pasa con las personas que sufrieron torturas diarias por ser parientes de los secuestrados? ¿Qué pasa con los secuestrados que perdieron sus trabajos, fuentes de ingreso? Yo creo que es un tema complejo que, si bien las FARC lo haría, como dice Muni, quizá por una motivación coyunturalmente político-electoral de entrar a las elecciones de 2014, pues ahora la sociedad tiene que exigir que ese contenido tenga alguna implicación práctica para las víctimas. Beatriz Juárez. Sí, yo creo que es importante que ambas partes hayan pedido perdón, porque es una forma de sentarse a la mesa de negociaciones en el mismo nivel, reconocer que por parte de ambos ha habido víctimas y reconocer que ambos han tenido también la culpa. Y yo lo comparo, estoy viendo, se me ocurre un poco compararlo con lo que ha pasado con ETA. ETA no ha dado tampoco, nunca ha pedido perdón así a las víctimas como han hecho ahora los de las FARC. Lo han pedido algunos miembros cuando estaban en un juicio, pero siempre hablan de las víctimas como algo colateral dentro del conflicto, ¿no? Como si ellos no hubieran puesto la bomba que hizo que esas personas murieran. Entonces creo que es importante que ambas partes hayan dicho que ha habido víctimas y que lo sienten. ¿Cuántas víctimas ha causado ETA aproximadamente en atentados terroristas, la banda separatista? Comparado son 829, que no es nada. Pero para un país europeo es una cifra muy alta, pero comparado con lo que ha pasado en Colombia, de 200.000 personas muertas durante el conflicto, es poco, ¿no?